Bienvenidos, nos encontramos en Entrevistas Cascabel y en esta ocasión nos acompaña Patricio Donoso, arquitecto Patricio Donoso, personaje sumamente conocido en el ámbito laboral, en el ámbito político de nuestro país, además de ser un caballero. Patricio, gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar conversando con nosotros sobre un tema que es tan rutinario para usted como es el tema laboral. Muchísimas gracias, Alberto. Saludo a través de esta entrevista con la revista Cascabel, con el abogado Alberto Franco, y me siento honrado de estar en esta entrevista. Muchas gracias. Patricio, ¿cuál es su opinión sobre la implementación de jornadas laborales de hasta 12 horas diarias? Hay que distinguir lo que significa 8, 10 y 12 horas de trabajo. El proyecto que se aprobó en su momento cuando yo era ministro de Trabajo, el 12 de mayo del 2023, en el artículo 7 de la ley reformatoria a la ley de economía violeta, establecía, y hoy se plasma a través del acuerdo ministerial número 059, establecía, la opción de distribuir inteligentemente las 40 horas semanales en la semana, sin sobrepasar las 40 horas. Y daba, cuando yo era ministro, y últimamente lo he hecho, un ejemplo que es muy graficador de esta realidad, hoy ya realidad. Es obvio que un restaurante no tiene mayor atención al público los lunes, pues no hay clientes, para decirlo así rápidamente, en tanto que los viernes no se da abasto. El personal que trabaja en aquel restaurante, en el ejemplo que estoy poniendo, no se da abasto a atender a la clientela. Entonces lo inteligente es cómo se hacen prácticamente todo el mundo libre. Estoy hablando del mundo libre. Se hace aquello de, por ejemplo, trabajar, en el ejemplo que estoy dando, 8 horas, 10 horas del martes, 10 horas el miércoles, 10 horas del jueves y 10 el viernes, sin sobrepasar las 40 horas semanales, estimado Alberto. Eso con respecto a las 8 horas o 10 horas al día. Usted me hace la pregunta inherente a las 12 horas. Hay negocios o actividades que requieren un trabajo de hasta 12 horas. Le doy dos ejemplos. El uno, cuando un pescador sale a alta mar a hacer su faena de pesca, no puede pues a las 8 horas decir, se acabó mi horario, me voy nomás, y se queda en alta mar. No puede. Lo mismo pasa con un conductor de un bus, de un camión, o mula así llamada, que trae mercadería de la costa a la sierra o viceversa. A las 9 horas o 10 decir, se acabó mi trabajo, hasta aquí llego, me paro en el carretero. No es así, pues. Hay trabajos en que sí se debe laborar 12 horas. Pero claro, la ley, tanto el Código del Trabajo como el Acuerdo 059, como la ley de economía violeta, que yo la logré aprobar cuando era ministro de Trabajo en cuanto a una reforma, artículo 7, establece que no se sobrepasen las 40 horas semanales. Todo lo que vaya más allá de las 40 horas semanales merecen, por supuesto, el tratamiento de una hora suplementaria, complementaria o extraordinaria. Dentro de ese mismo ejemplo, Patricio, encontramos de que no solamente se elaboran 12 horas, sino de que muchas veces pueden ser hasta 24 horas. ¿Qué pasa con esas diferencias? Que tienen que ser pagadas todas aquellas que sobrepasen las 40 horas semanales. Y deben ser pagadas en virtud del horario en el que se ha trabajado. Es diferente el horario diurno al horario nocturno, primera cosa. Y segunda, si se establece, al menos en ese reparto inteligente de las 40 horas a la semana, en forma diferenciada, dependiendo el día y el negocio, si se establece la voluntariedad de las partes. Es decir, deben ponerse de acuerdo trabajadores y el empleador para que aquello suceda. Y aquí sí debo decir algo que es absolutamente lógico y que no todos los dirigentes sindicales, no todos entienden. Es el hecho de que hay que apoyar a la empresa, pues. 2 de cada 3 emprendimientos, Alberto, en el país, en el Ecuador, fracasan. Ayudemos a que no se den esos fracasos, pues ayudemos a la empresa que tenga éxito, que le vaya bien, que haga negocio, porque en la medida en que a esa empresa, estoy hablando de las MIPYMES básicamente, medianas y pequeñas empresas, porque las grandes como quiera se defienden, estoy hablando de que aquellas, si les va bien, estarían garantizando la estabilidad laboral
de sus trabajadores. Además, estaría abriendo la gran posibilidad de que se contraten nuevos trabajadores, es decir, que se amplíe la nómina de trabajadores de aquella empresa. Seamos inteligentes, seamos generosos, seamos modernos. En el mundo entero, libre, no sé cómo funcionará en Cuba o en Venezuela, o en Nicaragua, dictaduras pues. Venezuela está dejando de ser una dictadura a propósito, pero más allá de así decirlo, en el mundo libre esto funciona, y funciona bien porque en el tema laboral hay que ser conscientes de que no solamente hay que, y escúchenme dirigentes sindicales, no solamente hay que defender los derechos de los trabajadores, sino de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo, y por supuesto defender también la economía de las pequeñas empresas que son las que generan el empleo productivo. De alguna manera, la flexibilización laboral podría afectar la salud y la seguridad de los trabajadores. No, no, porque la flexibilización lo único que quiere decir, si utilizamos la palabra tal como es correctamente en el español, significa no ser tan rígido, ser algo más flexible, el aceptar los cambios, el aceptar que sí se pueden trabajar 10 horas al día durante 4 días y que ese trabajador tenga libres 3 días a la semana. En el ejemplo que dábamos, Alberto, trabajaría martes, miércoles, jueves y viernes 10 horas en cada día y tendría libre sábado, domingo y lunes. Y esos días libres pueden servir para actividades de orden familiar, inclusive para apoyar a un hermano, a un hijo en algún emprendimiento o para descansar, pues. Entonces, seamos modernos, no nos atemos a lo que dicen aquellos sindicalistas, Alberto, y voy a decir las cosas tal como son. Aquellos sindicalistas o líderes sindicales que solo defienden su metro cuadrado de poder y no defienden, por supuesto, la estabilidad de los trabajadores, que solo se la logra con el acatamiento a la ley y con la defensa de que al negocio le vaya bien. Y claro, esos dirigentes sindicales que son pocos. Y hoy que estoy hablando para Revista Cascabel, he de decir que sí hay dirigentes sindicales muy buenos. Edgar Zarango, le pongo un ejemplo, muy buen dirigente sindical. Luis Cherres, un muy buen dirigente sindical. Por lo tanto, sí hay buenos dirigentes sindicales, pero hay de los otritos, de esos, y usted me va a perdonar, Alberto, los ejemplos, que siempre tienen, cuando se dan estas normativas laborales modernas, tienen bajo la cama 3 letreritos. El primero, estamos contra la flexibilización, sin analizar que hay que ser flexibles en la vida, en todos los órdenes de la vida. Y el segundo letrerito es estamos contra la precarización. Cuando esto no es precarizar, pues el hacerlo es al revés, me explico. Yo cuando ministro de Trabajo les decía a aquellos dirigentes sindicales, si fuese cierto que establecer, por ejemplo, el trabajo por horas o esta distribución inteligente de las 40 horas semanales, si eso sería precarización, resulta que todos los países de América Libre son precarizadores y todos los países del mundo son precarizadores, menos el Ecuador, que está lleno, pletórico de premios Nobel de Economía. Es al revés. Entonces, escúcheseme bien, es importante el no hacer caso a aquellos letreritos que sacan siempre. Alguna vez habrán tenido razón, pero últimamente ya no, pues, ya no. Y hay un tercer letrerito, Alberto, y siéntese bien tranquilo en su asiento, que siempre lo sacan. Estamos contra las privatizaciones, cuando no hay un solo proceso de privatización en el país. Entonces, ya, como decía aquel programa televisivo, dejémonos de vainas y hagamos las cosas como se debe ser, seamos honestos intelectualmente y aprobemos a aquellas normativas que le hacen bien al trabajador y, por supuesto, a quien genera ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo de crear un contrato especial de trabajo para personas mayores de 50 años? El darles posibilidades a aquellos que lastimosamente, muchos de ellos, Alberto, pierden su empleo porque están muy cerca de cumplir 20 años de trabajo. Y existe la llamada jubilación patronal. Esa jubilación que significa que cuando un trabajador está por cumplir, pues no digo que está bien, solo digo que así sucede. Muchos pierden su empleo y son gentes ecuatorianos y ecuatorianas que están entre los 40 y 50 años de edad. Por lo tanto, hay que ayudarles a ellos para que no pierdan su empleo, pues. Y la única forma es tener un tratamiento diferente al actual con respecto a la jubilación patronal. Mire, Alberto,
La jubilación patronal fue establecida aún antes de la existencia del IES como es hoy día, cuando era la Caja del Seguro, recordará usted. Y por supuesto Sí. no había la jubilación del IES tal y como la conocemos. Entonces esa doble jubilación suena bonito, pero en la práctica la patronal, la jubilación patronal que le golpea duro a la empresa, que tiene que hacerse cargo de ese trabajador de por vida, escúcheseme bien, resulta que en la práctica es, como dijo o me preguntó una colega suya, Stephanie Spin, lo digo con nombre y apellido, en una entrevista televisiva, me dijo, ministro, entonces este es un despido anticipado. Sí, es un despido anticipado. Por lo tanto, hay que precautelar las fuentes de trabajo de hombres y mujeres que están bordeando los 50 años de edad. Sí, yo conozco algunos casos de algunas instituciones, incluso educativas de tercer y cuarto nivel, que ya contabilizando los 20 años, 21 años, 22 años de labor de profesores, empleados, administrativos, etcétera, proceden a desvincularlos para evitar precisamente llegar a la jubilación patronal. No Y me son, parece, y permítame Alberto que le interrumpa, y no son y no lo hacen por malas gentes. ¿no? ¿No? Lo Porque, hacen porque deben defender a su emprendimiento. Entonces, seamos también inteligentes, hagamos reformas importantes en el tema de la jubilación patronal. Y aquí me va a permitir usted, Alberto, señalar con frontalidad que nosotros, el 21 de septiembre del 2021, pocos meses después de asumir el ministerio, presentamos a través de una iniciativa presidencial, por supuesto, a la Asamblea, un proyecto de nueva normativa laboral. En la práctica no fue calificado ese proyecto y la Asamblea no dio paso a lo que se da en todo el mundo y por siglos. Y no exagero, Alberto, cuando digo por siglos y en todo el mundo, estoy hablando del debate legislativo. Evitó el debate legislativo. Si los legisladores no estaban de acuerdo con el proyecto, debatan pues, y pongan su opinión, plásmenla en un texto de ley. Yo mismo fui 8 años legislador, 2 años vicepresidente y logré aprobar un par de leyes, por solo mencionarle 2 ejemplos, a través del debate legislativo. Logré aprobar la ley inherente a los bomberos para darles mejor vida a los 221 cuerpos de bomberos que hay en el Ecuador. Y logré también reformar parte de la ley minera que establecía equivocadamente y daba paso a la corrupción, que las empresas internacionales y estatales, por solo serlas, no tendrían que pasar por proceso licitatorio. ¿Cómo logré esto? Siendo legislador de minoría, debatiendo, pues, dialogando, argumentando. Así tenía que haber hecho con el proyecto que nosotros remitimos a la Asamblea en el 2021. Pero cómodamente o por cobardía no calificaron ese proyecto y no se debatió. tenemos una larga secuencia de posiciones, de proyectos presentados y de solicitudes planteadas ante la Asamblea que llevarían a la creación de un nuevo Código del Trabajo, en el que se incluyan normas que tengan que ver con los nuevos ordenamientos laborales existentes en el país y en el mundo. ¿A qué cree usted que se debe que no se haya llegado hasta el momento a organizar un debate sobre este nuevo código laboral? ¿Influencias políticas? ¿Temores políticos? Lo último, Alberto, temores políticos. Porque hay algunos que cobardemente prefieren dejar las cosas como están y no abordan el tema de la necesidad de una normativa laboral nueva. Mire usted, el Código de Trabajo tiene 88 años de vigencia, desde 1938. Entonces hay que reformarla, pues, o por lo menos generar una nueva normativa laboral para los nuevos ecuatorianos que se incorporen al trabajo. Pero no lo hacen precisamente por temor político, porque tienen miedo a los de los letreritos, pues, aquellos que dirán esto es flexibilización y esto es precarización. Nada, y ojalá usted ponga en la revista como titular, nada es más precario que no tener empleo. Nada es más precario que no tener empleo. Mire, el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. 54%. No es que ese 54% no trabaja. Sí lo hacen. Muchos de ellos trabajan por horas, pero informalmente. Y no tenemos la valentía política, o no tienen la valentía política, de
formalizar a muchos de aquellos que componen el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador, que es informal. Si logramos formalizarles a través de la sustitución del torpe artículo constitucional que prohíbe el trabajo por horas, hecho allá en Montecristi hace 3 lustros y pico, tendríamos la oportunidad de, formalizando a los informales que sí trabajan por horas, que tendrían ellos derecho, digo, a un 13º sueldo, un 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, acceder a un préstamo quirogafario, a un préstamo prendario, a un préstamo hipotecario. Yo mismo, Alberto, cuando joven, trabajando por horas, pude adquirir a través de un préstamo hipotecario mi primer pequeño departamento, pero hoy no se lo puede porque se les ocurrió allá, hace 3 lustros y pico, el prohibir torpemente en la Constitución el trabajo por horas. Alberto, siempre fue permitido el trabajo por horas en el país, hasta que llegó Montecristi, de tal manera que no es una cosa nueva el pedir que sí se permita el trabajo por horas, que siempre se lo hizo, pero hoy, pletóricos de ese neoconstitucionalismo que vino desde España con el señor Roberto Viciano y unos 4 o 5 asesores socialistas o extremistas de Podemos en España, se hizo la Constitución de Montecristi, se hizo la Constitución de Bolivia, la de Venezuela, la de Nicaragua, no sé si en Cuba exista o no Constitución. Entonces, hagamos esos cambios que a menester, pero con valentía. Respondo directamente a su pregunta. No se ha logrado hacer esos cambios por mediocridad y miedo político, porque algunitos meten bulla y otritos les da miedo. Última pregunta, Patricio. El IES, dentro del contexto de lo laboral en el país, el IES también sangra. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué camino deberíamos empezar a tomar para poder retomar las bondades de la seguridad social? No hablemos del IES, sino de la seguridad social en el país. Le doy la receta más adecuada. Ella es aumentar el número de afiliados a la seguridad social, aumentar el número de aportantes a la seguridad social. En vez de tener 3,5 millones de aportantes al IES, tengamos 5 millones de aportantes al IES, pues. ¿Y cómo lo logramos? A través de formalizar el trabajo de los informales que ya requieren esos beneficios de estar afiliado a la seguridad social. Todos los periodistas, todos los días, hablan de la seria y grave situación del IES, pero no damos el paso, no rompemos el nudo gordiano, Alberto, no rompemos el nudo gordiano, como lo hizo Alejandro Magno cuando cruzó la puerta del Asia, rompiendo el nudo gordiano sin intentar desatarlo. Pero aquí, en el intento de desatarlo, no terminamos rompiendo el nudo gordiano en la legislación laboral. La fórmula es: formalicemos a los informales que trabajan por horas, que son muchísimos, y aquellos se afiliarán al IES. Tendrán los derechos que acabo de mencionar: 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, préstamos hipotecarios, quirografarios o prendarios, y además el derecho a ser parte de la seguridad social y curar su salud maltrecha si es que han tenido problemas de salud. Pero no, preferimos sacar los letreritos y no hacer las reformas que a menester. Mire usted, en abril del 2024 el presidente Daniel Noboa llevó adelante una consulta popular para quitar la torpe prohibición del trabajo por horas. La perdimos. Pero yo le pregunto a usted, Alberto, y a la opinión pública que lee la revista Cascabel: cuando un equipo de fútbol pierde un partido, ¿deja de jugar el siguiente partido? Cuando un equipo de fútbol pierde el campeonato, ¿deja de jugar el siguiente campeonato? No, señor, hay que seguir bregando, y algún momento, a través de una enmienda a la Constitución, debemos quitar la torpeza que significa prohibir el trabajo por horas. Los ninis, así llamados, jóvenes que ni trabajan ni estudian, ninis, podrían tener futuro. Yo trabajé por horas cuando joven, mi estimado Alberto, y Dios mediante no me ha ido tan mal. Una madre de familia que ya despacha a sus niños a la escuela, podría, con pocas horas libres que le restan en el día, trabajar. Miles de ecuatorianos, aún a riesgo de su vida, cruzan el Darién para trabajar por horas, pero algunos se oponen a eliminar la torpe prohibición del trabajo por horas de la Constitución. Esa es la receta: formalizar a los informales, aumentar
el número de aportantes a la seguridad social, no digo aumentar el aporte, sino aumentar el número de aportantes, cuidadito, algunos se me equivoquen, y con ello, con más aportantes que la seguridad social, el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenga mayores posibilidades económicas para atender a sus afiliados. Muchas gracias, arquitecto Donoso. Usted, como siempre, muy claro y muy frontal. Le agradezco profundamente. Déjeme darle un ejemplo. El Código del Trabajo prohíbe por ahora, qué barbaridad, prohíbe trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Y todos los centros comerciales del país tienen almacenes y parqueaderos en los subsuelos. El metro de Quito funciona en el subsuelo, pero seguimos con esas taras. Y resulta ser que ese Código del Trabajo no puede ser reformado. Estaba bien en el tiempo de nuestros abuelos o bisabuelos seguramente la prohibición de trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Y así una serie de barbaridades que deberían ser corregidas, que yo intenté como ministro el cambiarlas a través del proyecto de ley presentado en septiembre del 2021. Muchísimas gracias por su paciencia, Alberto. No, a usted, Patricio, gracias por su gentileza. Estuvo con nosotros el arquitecto Patricio Donoso, profundo conocedor del derecho laboral y de la realidad laboral de nuestro país. Le agradecemos por haber concurrido a esta entrevista de Revista Cascabel. Véanla completa en YouTube, en nuestras redes sociales, a través de Instagram, Facebook, TikTok. Podrá tener lo que él expresó en torno al derecho laboral y a las relaciones laborales en el país. Gracias. Estuvo con ustedes Alberto Franco. Muchísimas gracias, Alberto.